Hola a todas y todos, buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión en vivo. Hoy vamos a revisar el primer plan de aula del módulo 2, que está dedicado a la progresión del aprendizaje de la materia y sus interacciones. La idea es que el día de hoy desarrollemos este plan de aula y vayamos comentando los aspectos que permiten cumplir con lo que está establecido en el nuevo marco curricular común de la educación media superior. Entonces, bueno, vamos a hacer brevemente una recapitulación de qué es lo que vamos a revisar en este segundo módulo. Vamos a ver 5 planes de aula que engloban las 16 etapas de la progresión del aprendizaje de la materia y sus interacciones. Estos están agrupados. El primer plan de aula, que es el que vamos a revisar hoy, es la atmósfera para las etapas 1 a las 5. La siguiente, los océanos, es un plan de aula que va de las etapas 6 a 9. Posteriormente, veremos las etapas 10 a 12 con las reacciones químicas que se presentan en la atmósfera. Luego las etapas 13 a 15 con el ciclo del carbono terrestre. Y por último, una etapa de aplicación de la etapa 16 sobre la importancia de encontrar soluciones a los residuos plásticos. Entonces, para avanzar en nuestra sesión de hoy, recordemos que uno de los principales puntos en este marco curricular está vinculado a las metas de aprendizaje. Entonces, vamos a identificar las etapas del modelo instruccional de las 5 Es. Como ya vimos, el elemento pedagógico es muy importante en la nueva escuela mexicana. Igualmente, vamos a apreciar la forma en que las prácticas de ciencia y de ingeniería permiten la integración de los conceptos centrales y transversales, reconocer diferentes formas para la evaluación, lo vamos a ver también, y valorar la importancia de la atmósfera en los procesos de la vida en la Tierra. Y esto es, bueno, cómo vamos a crear sentido para las y los estudiantes. Entonces, la primera etapa de la progresión del aprendizaje, pues lo que tenemos es tal cual como viene en el nuevo marco curricular común y en las orientaciones que están dadas. Y lo que dice esta primera etapa es: la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Todas las sustancias están formadas por alguno o varios de los más de 100 elementos químicos que se unen entre sí mediante diferentes tipos de enlaces. Esto es como está enunciada la etapa de la progresión del aprendizaje. Sin embargo, cuando nos vamos a las metas, en las metas mucho más claramente nos va dando la orientación de por dónde crear el plan de aula. Comprende qué es la materia y concibe sus interacciones como parte del concepto central. Relacionan la naturaleza de la estructura microscópica con los patrones macroscópicos, clasifica las relaciones observadas como causales o correlacionales, extrae información sobre la magnitud de las propiedades y los procesos a partir de relaciones proporcionales entre distintas cantidades y utiliza modelos para representar sistemas, y sugiere que los conceptos transversales que se aborden en esta etapa son patrones, causa y efecto, medición y sistemas. Hay que pensar en todo momento cuando se hace este plan de aula, pues que muchas de las y los jóvenes que ingresan al bachillerato, que van a estar en contacto por primera vez posiblemente con una clase formal de ciencias naturales, para ver conceptos nuevos, para tener un enfoque diferente, pues no necesariamente tienen nociones. Esto es parte de la evaluación diagnóstica, de por qué es tan importante hacer la evaluación diagnóstica, porque si bien ustedes como docentes pueden encontrar las actividades muy fáciles, recuerden que estas están pensadas para aplicar en un grupo de jóvenes que tienen 14, 15, cuando mucho 16 años, y que no sabemos cuál es el bagaje previo que tengan sobre la materia. Entonces, vamos a ir
trabajando y justo empezamos con esta etapa de enganchar para tener esta evaluación diagnóstica. Y pedimos justo hacer un sondeo o buscamos hacer un sondeo. ¿Y por qué este sondeo? Bueno, pues porque el aire, eh, la masa es una de las ideas previas más comunes y la mayoría de las personas, si uno pregunta en la calle, hiciera una encuesta y le pregunta a la gente si los gases tienen masa, lo que escucharíamos o lo que veríamos es que la mayoría de la gente diría que no. Es bastante común pensar que los gases no tienen masa porque no pesan. Esta es una realidad, es un concepto que es, digamos, es una idea previa que se tiene que superar y por eso es importante y por eso planteamos muchas de las actividades que van a encontrar de la forma en la que están planteadas. También el volumen representa una dificultad para muchos estudiantes porque su noción está asociada a características geométricas de un cuerpo que contiene líquidos o sólidos. Y en el caso de los gases hay una dificultad análoga a la de la masa. Los gases muchas veces no se ven, por lo que las y los estudiantes tienen la idea de que no ocupan un lugar en el espacio. Entonces, desarrollar la noción de que los gases son materia es el primer paso para ir creando estas ideas nuevas y ir suavemente desplazando estas ideas inconsistentes con el conocimiento científico, ¿no? Y entonces, una buena forma de lograr que los estudiantes conciban que la masa es todo lo que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, bueno, pues vamos a ir desarrollando conceptos de amplio uso como el volumen, la masa, el peso, la densidad y la temperatura a lo largo del curso, pero tomen en cuenta de nuevo que estamos con personas que posiblemente nunca han sabido nada sobre estos aspectos. Luego, una vez que hemos hecho este sondeo, el plan de aula plantea realizar una actividad para entender el concepto de concentración y de nuevo es análogo a lo que venimos preguntando antes. Estamos haciendo una dilución y vamos avanzando, vamos encontrando que la gota diluida en la medida que avanzamos en los cubitos de del el plástico para hacer hielo, pues vamos encontrando que hay cada vez menos, no se ve, no se ve, no se ve, y eventualmente podríamos pensar que ya no está ahí. Y esto es importante porque también este ejercicio permite que las y los estudiantes empiecen a desarrollar las ideas de escala, proporción y cantidad. Entonces, por un lado, estamos aprendiendo un concepto fundamental en la ciencia, que es la concentración, pero por otro lado, también estamos desarrollando una serie de habilidades que nos van a permitir más adelante manejar unidades, manejar magnitudes, que es parte fundamental de la alfabetización científica en cualquier persona. Entonces, esta actividad, que es parte de la etapa del modelo instruccional de las 5 es explorar, es una parte 1 de explorar, porque en este plan de aula hay más de una etapa. Lo que tenemos es justamente una oportunidad para que las y los estudiantes desarrollen el concepto de que la materia es todo lo que ocupa en un lugar y tiene masa, creando la idea de que la materia de cualquier tipo se puede subdividir en partículas que son demasiado pequeñas para verlas, pero aún así la materia todavía existe y se puede detectar por otros medios. Usamos un modelo para describir o predecir fenómenos, en este caso la gota colorante diluida permite apreciar que aún cuando no es posible verla, está ahí, y tenemos un sistema de comprobación que permite aplicar unidades para medir y describir cantidades físicas como la masa. Entonces, y el volumen, ¿no? Entonces estamos en esta actividad empezando a crear una serie de nociones en las y los estudiantes. Posteriormente viene la etapa de explicar. Ya lo habíamos dicho antes, la etapa de explicar tiene dos momentos. Uno,
es el momento en que las y los estudiantes explican lo que observaron, es decir, estas preguntas que están previamente en la actividad tienen que darle respuesta a partir de sus observaciones, de sus registros, de su trabajo en equipo. Y en este mismo idea, esa parte es la explicación que dan las y los estudiantes a lo que observaron, pero es muy probable que esta explicación, por supuesto, esté incompleta o sea insuficiente. De ahí que primero explican los estudiantes, va a haber muchas lagunas, y posteriormente el docente incorpora una serie de ideas eh, ya propiamente científicas, como en una clase tradicional, una experiencia de cátedra que va aclarando a las y los estudiantes los conceptos que pudo haber identificado no quedaron suficientemente claros o definitivamente son erróneos en el entendimiento de las y los estudiantes. Posteriormente, tenemos una siguiente etapa, que es la etapa de explorar 2. Y aquí, este experimento demostrativo, que es ver por qué si una pelota pesa más con aire o sin aire, en caso de que todavía haya duda o que usted haya detectado que sus estudiantes no logran conectar que sea posible que el aire tiene masa. Entonces, bueno, puede ser un globo, puede ser una pelota, puede ser un balón. Se pesa antes, se pesa después, y esto ayuda a que las y los estudiantes investiguen el aire para comprender que los gases son una forma, la materia puede estar también en forma de gas, tiene masa, ocupa un espacio como los sólidos y los líquidos, pero es difícil percibirlo a simple vista porque las partículas están demasiado separadas. Las y los estudiantes van a observar que el gas se puede poner en espacios muy pequeños o expandirse para llenar espacios muy grandes. Es decir, esta actividad sigue contribuyendo a comprender que la materia es todo lo que tiene un lugar en el espacio y tiene masa, además de que empiezan a reconocer las características observables que tienen los gases. Posteriormente viene la etapa de explicar. Y aquí, bueno, pues en nuestro caso hay un video que refleja justamente cómo es que el aire tiene masa. Viene una pequeña lectura donde además empezamos a incorporar nuevos conceptos como es el de la presión, porque existe la presión de aire. Y en este caso, este concepto está además vinculado con lo que vamos a ver más adelante, que es la atmósfera, ¿no? Entonces, en este caso empezamos a explicar cómo es posible que haya una masa de aire que nos está empujando en todas direcciones, es decir, cuando pensamos en la presión del aire, casi nadie piensa en las implicaciones que tiene sobre nuestra vida, pero reflexionarlo con las y los estudiantes puede ser muy interesante para ellos. Y de nuevo, cuando entramos en esta parte de la atmósfera, la idea es la creación de sentido. Es decir, hay un ejercicio activo para descubrir cómo funciona el mundo y ese ejercicio es la ciencia. Y un ejercicio para diseñar soluciones a problemas y esa es la ingeniería. De manera que los estudiantes hacen ciencia e ingeniería a través de las prácticas. Participar en estas prácticas requiere que los estudiantes pues formen parte de una comunidad de aprendizaje para poder compartir ideas, evaluarlas, dar y recibir críticas constructivas y llegar a un consenso. Ya sea que esta comunidad esté formada por compañeros de clase o por miembros de su familia o por estudiantes que construyen y refinan el conocimiento y en este caso, pensar en la atmósfera es algo que es típicamente difícil, porque cuando estamos en un lugar en el que sea y volteamos hacia arriba, pues no vemos nada. A lo mejor si vemos en el cielo, podríamos ver nubes,
Si vivimos en un lugar muy contaminado, podemos ver el humo o algún tipo este, de contaminación, pero normalmente lo que vemos es pues el azul del cielo y no vemos nada, ¿no? No vemos lo que estamos respirando, ¿no? Entonces, cuando entramos al estudio de la atmósfera, de qué está compuesta, es muy sorprendente que eh, gracias a que tiene la composición que tiene, bueno, pues la vida como la conocemos es posible. Y la mayoría de los seres vivos utilizamos el oxígeno que está ahí para vivir. Es posible, si alguien tiene interés que quisiera estudiar, que la atmósfera que tenemos ahora, pues ha evolucionado de una atmósfera de amonio a una atmósfera con oxígeno como la que tenemos ahora. No siempre la atmósfera fue así. Y estudiarla y estudiar las atmósferas de otros mundos, por ejemplo, el de Venus, el de Marte, nos ayuda a aumentar la comprensión de la relación entre la atmósfera y las actividades de la Tierra, de manera que la atmósfera es un área de estudio realmente muy interesante que puede usarse mucho más para muchas más etapas de no solo esta progresión del aprendizaje, sino de otras, porque realmente tiene una gran riqueza sobre la creación de sentido y la aplicación de muchos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo de nuestro paso por la educación media superior. Luego viene una actividad demostrativa y entonces en este experimento lo que tenemos es el viento, ¿no? Entonces lo que queremos aquí es hacer una reflexión sobre de qué forma el viento, que forma parte de nuestro día a día, cómo podemos explicar a qué se debe el viento, ¿no? Demostrar cómo las diferencias en los sistemas de presión hacen que el aire se mueva de un área a otra. Por supuesto, el tema del viento es algo que podemos retomar en el futuro para ver eh, cómo circula la materia y la energía. Podemos retomar esta misma actividad como parte de las ideas de que el aire se mueve en áreas de alta presión a otras de baja presión y cómo la materia se define como nuevamente como cualquier cosa que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, que tienen volumen y el aire que respiramos está formado por miles de millones de partículas que no podemos ver. Estas moléculas se mueven constantemente en diferentes direcciones y de alguna manera este movimiento de estas moléculas crean una presión sobre un área específica. Entonces, si la velocidad de las moléculas aumenta, la presión es mayor. Si la velocidad de las moléculas disminuye, la presión es menor. La velocidad media de las moléculas, pues, está relacionada también con la temperatura del aire. Por eso les decía, este es un tema que se puede abordar mucho más ampliamente en la medida que las y los estudiantes, pero para ir creando nociones y para poder ir hilando lo que vamos viendo, este experimento que nosotros planteamos, pues sí es un experimento que es útil para que podamos pensar sobre cómo, si no tuviera masa, bueno, pues no tendríamos estas corrientes. Esta actividad también permite explorar el concepto transversal de las relaciones de causa y efecto, cómo pueden usarse para predecir fenómenos en sistemas naturales o diseñados al tiempo que seguimos usando el concepto de que los gases son materia. Luego, en esta parte de elaborar, bueno, damos más información como parte de la investigación de las y los estudiantes y esta información pues ayuda justo a entender de manera general qué es la presión del aire, cómo funcionan las corrientes. Pero aquí, de nuevo, el énfasis no está sobre la información. Recordemos que la información no es igual al conocimiento. El conocimiento que más nos importa, en realidad, es el conocimiento
de que las y los estudiantes logren reconocer que los gases, aunque no los podemos ver, tienen masa y que hay una serie de propiedades asociadas a los gases que vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso, que son muy importantes sobre cómo funciona el mundo, y uno de estos es la presión. Normalmente, pues muchos de los estudiantes dirían, bueno, pero yo, ¿por qué eh, debería de saber esto? Pero es como contar una historia y la historia se va complementando. En este momento hemos aprendido con más profundidad dos ideas, pero vamos a ir trabajando en ellas cada vez con más profundidad, y mientras hay muchos elementos que les son útiles a las y los estudiantes. Finalmente, tenemos una propuesta de evaluación sumativa, este experimento que es voltear el vaso lleno de agua y, bueno, ¿por qué no se derrama, no? ¿Qué detiene el papel pegado al vaso? Este realmente es un experimento muy sencillo. Es un experimento que en nuestra experiencia causa mucha sorpresa entre las y los estudiantes, porque una de las preguntas que se hacen es, ¿pero por qué no se cayó? ¿No? ¿Cuál es la magia? Pues no, no hay magia, es ciencia. ¿Y qué de lo que vimos en este plan de aula nos ayuda a explicar qué es lo que está sucediendo? Entonces, a lo largo de la lección se evaluó la comprensión de los estudiantes sobre la naturaleza de la materia, la presión del aire en discusiones, mientras iban exponiendo sus respuestas en los foros. Por ejemplo, la pelota inflada tiene una presión más alta, la presión afuera es más baja, el cambio en el gradiente empuja, eh, en el caso, digamos, del experimento del viento, el gradiente de presión empuja el agua fuera de la botella y dentro del vaso a través del popote. Simula el movimiento del aire que fluye de alta a baja presión. Cuando el globo se desinfla, ¿no? La presión se iguala y el líquido deja de fluir. En el experimento del vaso, permite identificar la presión del aire, es el peso de la columna de aire que empuja sobre un área. Entonces, aunque no podamos verlo, pues tanto tiene masa que pesa y tiene peso. Entonces, también esta primera aproximación va permitiendo que se introduzcan una serie de conceptos muy básicos sobre la materia, como decíamos al principio, el volumen, la masa, el peso, la densidad. La densidad, por supuesto, la vamos a ir viendo con más detalle en las siguientes sesiones, pero esto ayuda a los estudiantes a comprender mucho más fácilmente que el aire que empuja hacia arriba desde abajo el papel es suficientemente fuerte como para superar el peso de agua que empuja hacia abajo sobre el papel. Entonces, debido a que la presión del aire empuja hacia arriba el papel, la tarjeta permanecerá en el vaso y el agua no se derramará hasta que, claro, se moje la cartulina y entonces sí se caiga. Pero bueno, mientras, esto no va a pasar y es parte, digamos, de los procesos que esperamos que las y los estudiantes vayan encontrando más atractivos para que logren una mejor comprensión de el tema. Entonces, bueno, pues esperamos que haya quedado claro de qué manera este plan de aula va desarrollando conceptos, toma los conceptos transversales. Me voy a regresar un poquito nada más para que veamos cómo comprende qué es la materia y concibe sus interacciones. Es algo que se trabaja permanentemente en este plan de aula. Relaciona la naturaleza de la estructura microscópica con los patrones macroscópicos y justo estamos hablando de que pequeñas partes, pequeñas moléculas de aire que no podemos ver, pero que sí vemos sus efectos. Clasifica relaciones como causales o correlacionales, y aquí es donde hay que trabajar mucho con las y los estudiantes para que vayan desarrollando el hábito de identificar cuándo son causas y cuándo simplemente estamos observando elementos no causales, sino que son, eh, pues, correlaciones que pueden o no tener un efecto directo o suceden por
porque hay otras causas que no estamos necesariamente analizando. Extraen información sobre magnitud de las propiedades y los procesos. Aquí definitivamente sí vimos la parte de la concentración, entendiendo el concepto de concentración, y utiliza modelos para representar sistemas. Aquí usamos varios modelos. Usamos el modelo de cuando hicimos el experimento de la concentración, usamos el modelo de la pelota, usamos el modelo para generar la corriente del viento. Entonces, hay varios modelos y usamos el modelo del vaso, ¿no? Entonces, estamos usando modelos que son modelos de sistemas, ¿no? Entonces, de nuevo, nos espera que las y los estudiantes en estas primeras etapas que conozcan todas estas etapas, pero sí que vayamos creando el hábito de que las puedan ver para que funcionen mejor en el futuro, en la medida que van avanzando. Bueno, pues nos encantaría que algún día se conecten. Vamos a estar intentando que pues sea a lo mejor en algún otro día, les estaremos avisando a ver si tenemos la suerte de contar con el privilegio de su participación. De todas maneras, quedamos pendientes en caso de que tengan dudas o comentarios. Les deseamos un excelente fin de semana y pues no hay más nada que decir por ahora. Que estén muy bien. Hasta luego.